deliberación ciudadana, audiencias públicas, análisis y debate en el trabajo de legislación, fiscalización y gestión. Encuentro Legislativo. Un espacio de difusión de leyes para comprender las normas que rigen en el país. Para que juntos podamos construir una asamblea digna, con identidad propia. Encuentro Legislativo. Saludos amables televidentes que siguen la señal de Bolivia TV. En Encuentro Legislativo vamos a brindarles un resumen cronológico de los hechos que motivaron a las autoridades legislativas a convocar al proceso de selección de los mejores hombres y mujeres para ocupar cargos en vocalías del Tribunal Supremo Electoral. Señalar que ante la crisis de este órgano electoral, que se generó por una serie de denuncias y disputas internas tras los comicios electorales del 12 de octubre de 2014 y 29 de marzo de este año, el 28 de mayo terminaron con la renuncia de los 7 vocales del órgano electoral. De manera formal ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, eso con el fin de dar viabilidad a la reorganización, reestructuración de lo que serán las autoridades electorales en el próximo futuro, ¿no? El desafío en este momento justamente tiene que ver con este paso que se da para que continúe esta construcción democrática de nuestro país. Estoy pidiendo yo justamente a la Asamblea Legislativa pueda designar prontamente a las autoridades, puesto que hay actividades del referéndum que podrían salir perjudicadas. Lo que sí no corresponde es generar victimizaciones. Eso es feo. Creo que corresponde que cada uno asuma su nivel de participación y aporte que ha realizado. Esas decisiones unipersonales de la persona que está a veces en la cabeza del órgano electoral es lo que ha hecho que este ente electoral se caiga, ¿no? Se les ha recomendado que tomen esta decisión en aras de mantener la credibilidad y la estabilidad del Tribunal Supremo Electoral. Ese es el principio que nos ha movido en todas nuestras intervenciones, la posibilidad de salvaguardar la institución. Y bueno, así lo han entendido estos 6 vocales, nos alegra mucho que ellos hayan tomado esta decisión y de esa manera podamos realmente avanzar hacia la reconstrucción de la confianza y obviamente de la credibilidad que tiene que tener el tribunal ante la opinión pública. Celebrar la decisión que han tomado cada uno de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, ex vocales, de una renuncia voluntaria. Entiendo que ellos podían haberse aferrado a sus funciones un año más, hasta el año 2016, pero era claro que moral, ética y en términos de legitimidad eso era insostenible. Ante este hecho, la Asamblea Legislativa tomó cartas en el asunto y al presidente nato de esta instancia, Álvaro García Linera, convocó a la 4ª sesión ordinaria de este ente legislativo, anticipando que él mismo abriría el debate de una nueva convocatoria de elección de autoridades del Tribunal Supremo Electoral, tomando en cuenta la meritocracia, consenso social, además de la posibilidad de postergar por algunas semanas la realización de los referendos autonómicos programados para el 12 de julio. Vamos a leer la carta de los ex miembros del tribunal, vamos a aceptar la carta y vamos a proponer en sesión una modificación del orden del día para que en esta sesión, al finalizar la interpelación al ministro Luis Arce, la Asamblea debate el tema y se proponga una nueva convocatoria pública a elegir a miembros para el nuevo Tribunal Supremo Electoral basados fundamentalmente en la meritocracia. Es muy probable que nos veamos obligados a postergar unas semanas la realización del referéndum. Recordemos que la madrugada del 29 de mayo, en sesión de la Asamblea Legislativa, se determinó postergar la realización de los referendos autonómicos por 71 días y a través de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados iniciar la elaboración de una nueva ley para efectivizar la determinación y así dar paso a la elección de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Solo opción es una elección rápida de un nuevo Tribunal Supremo Electoral para viabilizar el referéndum del 12 de julio. Es decir, en los siguientes 15 días proceder a elegir o en una semana. Pero corremos el riesgo
terrible riesgo de mostrar a la sociedad de que no hubo la suficiente apertura, pluralismo y tiempo para permitir que cualquier persona, y especialmente personas reconocidas por la sociedad con capacidad y idoneidad, puedan presentarse para ser elegidos como miembros del Tribunal Supremo Electoral. Ese es básicamente el esquema. Proyecto de ley que difiere el referéndum y que modifica la ley electoral. Esta semana, llegado al fin de semana, Asamblea Legislativa que modifica el reglamento de convocatoria y publicación y convocatoria a postulantes al Tribunal Supremo Electoral el día domingo. Se posterga el referendo autonómico, los referendos autonómicos que estaban previstos para el 12 de julio. Mañana empieza a trabajar la Comisión de Constitución de Diputados para empezar a procesar una ley que justamente va a contener este tema, esta determinación que se ha asumido. Y bueno, pues la intención es empezar a trabajar sobre una convocatoria para convocar y conformar un nuevo Tribunal Supremo Electoral. En principio es el trabajo, tenemos una semana para aprobar esta ley. Y también vamos a empezar a trabajar un reglamento a partir del cual se va a justamente pues definir las características que va a tener este proceso de selección. De esa forma, el 3 de junio, la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley de transición institucional del Tribunal Supremo Electoral que establece excepcionalmente, debido a la renuncia a los 7 vocales del ente electoral, convocar a un proceso de elección de vocales por un periodo de 6 años. Informe, señor secretario. 2/3, señor presidente. Queda aprobada entonces la disposición transitoria segunda en su estación en detalle, habiéndose aprobado en sus 2 estaciones, grande y detalle, y siendo la Cámara de Senadores revisora, queda sancionada la presente ley, remítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales. Como ustedes acaban de ver, el Senado hace instantes ha aprobado el proyecto de ley de transición institucional del Tribunal Supremo Electoral, que vino de la Cámara de Diputados sin modificación alguna. Por tanto, a partir de la aprobación en el Senado, la ley ha quedado ya sancionada y va a pasar los siguientes minutos para la promulgación a través de nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, la norma estableció la postergación de los referendos para la aprobación de los estatutos autonómicos departamentales, cartas orgánicas municipales y estatutos autonómicos de autonomía indígena originario campesino, convocado para el 12 de julio del presente año hasta el 20 de septiembre de 2015. La norma que acabamos de aprobar también establece que los referéndums autonómicos departamentales van a llevarse a cabo el próximo 20 de septiembre del año en curso, es decir, hay una postergación en 71 días, es aquello que se va a producir, y para esa fecha con absoluta seguridad ya tendremos un nuevo Tribunal Supremo Electoral Nacional. Ante esta modificación de fecha de realización de los referéndums autonómicos, se suspendió también el calendario electoral por 71 días, debiendo las autoridades del Tribunal Supremo Electoral a ser designadas adecuarlo a esta fecha de modificación. Lo que se ha hecho es congelar el calendario electoral por 60 días. Eso significa que, primero, se reconoce lo que han hecho los anteriores vocales y, segundo, se da continuidad con los nuevos vocales para que no haya ningún tipo de contratiempo. En este espacio de encuentro legislativo les mostramos una cronología del proceso de elección de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral y, como nunca antes, con la premisa de buscar consensos y elegir a los mejores hombres y mujeres para este órgano electoral. El 5 de junio se instaló una reunión política de jefes de bancada de Unidad Demócrata, Partido Demócrata Cristiano, además del Movimiento al Socialismo, bajo la dirección de los presidentes del Senado, José Alberto González, y de diputados, Gabriela Montaño, y así buscar soluciones a la crisis del órgano electoral. En principio, un acuerdo sobre los aspectos más importantes del reglamento en cuanto a la publicidad y transparencia de todo el proceso, en cuanto al valor de la meritocracia
en cuanto a eliminar también ciertos aspectos como los famosos avales que en una anterior elección creo que distorsionaron el proceso y causaron los problemas que terminaron generando esta crisis institucional. Vamos a informar a la bancada, obviamente, para ratificar este acuerdo, y todavía nos queda algún punto en disenso, especialmente aquello referido al impedimento que tendrían quienes habrían organizado los referendos autonómicos, que es algo que está en la ley y que no compartimos. El sábado 6 de junio, la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad la modificación del reglamento de elección a vocales del Tribunal Supremo Electoral bajo los principios de ética, transparencia, idoneidad, responsabilidad, igualdad, plurinacionalidad, meritocracia e imparcialidad. Vamos a someter a votación el proyecto de resolución que contiene el reglamento modificado para la designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral. Los asambleístas que estén de acuerdo con este proyecto de resolución y con esta modificación del reglamento de designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral, por favor, sírvanse levantar la mano. Informe, senador secretario. Unanimidad, señor presidente. Coincido con usted, unanimidad. Queda aprobado el proyecto de resolución y el reglamento que está incorporado en este proyecto de resolución para la designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral y la resolución de asamblea. Yo quiero decirle a los miembros de la oposición que voy a buscar y me voy a esforzar de buena fe, que la elección de los 6 nuevos miembros sea igualmente de consenso. Nos vamos a esforzar para ello. Vamos a trabajar en ese sentido. La convocatoria y el reglamento de designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral fueron publicados el domingo 7 de junio en las páginas de la Vicepresidencia, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, además de los medios de comunicación impresos de alcance nacional. Ya va a estar colgado en la página de la Vicepresidencia en las siguientes horas. Mañana publicado en 3 medios de comunicación escritos a nivel nacional, y a partir de ese momento comienzan los tiempos. Si no me equivoco, son 2 semanas. 10 días a 2 semanas para el registro rápido, luego la verificación, una selección y luego la convocatoria nuevamente a asamblea para elegir a los 6 miembros que conformarán el Tribunal Supremo Electoral y, por supuesto, también los suplentes. La Asamblea Legislativa Plurinacional felicitó al pueblo boliviano por la masiva participación de aspirantes al Tribunal Supremo Electoral. Hasta las 13:30 horas del último día de recepción de documentos, la Comisión Mixta de Constitución recibió al menos 213 postulantes, de ellos 65 son mujeres y 148 varones. De nuestra parte, absolutamente contentos por la respuesta del pueblo boliviano a esta convocatoria. Se ve mucho interés de postularse a cargos de futuros vocales del Tribunal Supremo Electoral. Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto González, destacó también la masiva participación de postulantes al Tribunal Supremo Electoral y aseguró que él mismo permitirá un mejor trabajo en la selección de las futuras autoridades del órgano electoral. Sí, nos llena de satisfacción. Se ha ratificado una vez más nuestra sospecha de que somos nomás ultimoreros. A veces la gente espera, pero esta vez la salvedad es que hay ciertos requisitos que hay que cumplir y hay que apelar a ciertas instancias como el REHAB u otras donde lamentablemente hay una demora para la otorgación de los certificados. Así que bueno, felizmente se ha tenido una buena respuesta. Son las últimas horas de este periodo de inscripción de postulantes, de candidatos. Y bueno, pues seguramente hasta las 18:30 este número se va a incrementar mucho más. Así que bueno, pues nos pone muy contentos y eso nos va a permitir hacer un trabajo de selección mucho mejor, ¿no? Que si hubieran venido tan poquitas personas como parecía al principio. Transcurrida los 10 días del periodo de recepción de postulaciones, el miércoles 17 de junio, la Comisión Mixta de Constitución cerró esta etapa con 403 aspirantes a las vocalías del Tribunal Supremo Electoral, de ellos 134 mujeres y 269 varones. Para nosotros realmente es un motivo de enorme satisfacción saber que 403 ciudadanos que todavía se encuentran en estos momentos finalizando ya prácticamente
prácticamente los últimos, su registro, 403 ciudadanos le han dicho sí a esta convocatoria de la Asamblea. Nos llena de satisfacción, es una manifestación de confianza que por supuesto nosotros como Asamblea vamos a tratar de corresponder, ese es nuestro compromiso en el momento en el que procedamos a hacer la respectiva selección. Quiero destacar también que de las 403 personas que se han presentado a este proceso, 131 son mujeres. Agradecemos de manera sincera a esas más de 400 personas. Esta mañana yo hablaba de que se iba a sobrepasar las 200 personas, pero realmente se ha duplicado este número que yo intentaba pronosticar esta mañana. Por supuesto, en estos últimos 2 días o estas últimas 2 jornadas el trabajo ha sido más intenso y las últimas horas mucho más. Saludar de igual manera como mujer a esas 131 mujeres que hoy se postulan y que todos y todas tendrán un tratamiento equitativo, equilibrado, transparente por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Finalizada la recepción de postulaciones el jueves 18 de junio, la Comisión Mixta de Constitución, en sesión pública y ante Notaría de Fe Pública, procedió a la apertura de los sobres y verificación del cumplimiento de los requisitos causales de inelegibilidad e incompatibilidad y emitió además un informe con el listado en orden alfabético de los 306 postulaciones habilitadas para el proceso de evaluación de méritos. Quiero comentarles que de los 403 postulantes que se han presentado para participar en este proceso de selección de vocales para el Tribunal Supremo Electoral, han resultado habilitados en total 306. Reitero, de 403 inscritos postulantes, 306 han sido habilitados. De esos 306 habilitados, 203 son varones y 103 son mujeres. Total 306. Un total de 97 ciudadanos y ciudadanas han resultado inhabilitados por diferentes razones. Todas tienen que ver con el incumplimiento de la presentación de documentos. 65 varones, 32 mujeres, totalizan 97 ciudadanos que, reitero, quedaron fuera de este proceso de selección. Respecto al tema de los indígenas, queremos comentarles que hemos recibido un total de 45 postulaciones. 45 postulaciones. 37 varones, 8 mujeres. De las 45 postulaciones han resultado habilitadas 38. 38 habilitadas. De los indígenas originarios habilitados, 31 son varones y 7 son mujeres. 7 indígenas originarios campesinos han resultado inhabilitados. De esos 7, 6 son varones y 1 es mujer. Total, 45 personas autoidentificadas como indígenas originarios campesinos. De esa forma, la primera autoridad del Senado, José Alberto González, manifestó su satisfacción, toda vez que después de la verificación de requisitos se habría cumplido con la participación de al menos 3 mujeres y 2 personas de origen indígena originario campesino que exigía así la convocatoria, con lo que se descartó la ampliación de la misma. Una primera conclusión, después de este proceso de selección, que ni en el caso de mujeres ni en el caso de indígenas originarios campesinos va a ser necesario hacer una nueva convocatoria. Desde el domingo 21 de junio, publicada la lista de 306 postulaciones habilitadas, la Comisión Mixta de Constitución aperturó por 4 días a la población para la presentación de impugnaciones a los postulantes habilitados. El movimiento al socialismo, a través de estos 3 asambleístas nacionales, nuestro subjefe de bancada como Movimiento al Socialismo, hemos presentado impugnaciones para ciudadanos y ciudadanas. 21 ciudadanos que estamos pidiendo que la Comisión de Ética analice nuestros argumentos de hecho y de derecho. Hemos presentado 23 impugnaciones a distintos ciudadanos sobre los cuales hemos encontrado pruebas que, por un lado, nos permiten objetar su imparcialidad. Vencido este plazo,
La noche del pasado miércoles, la comisión encargada cerró con 58 impugnaciones de terceras personas, 2 impugnaciones por autoidentificación indígena, 7 impugnaciones personales, 3 renuncias a postulaciones al Tribunal Supremo Electoral y 26 renuncias al cargo de servidor público. Impugnaciones a postulantes formuladas por terceras personas tenemos 58 en total. Impugnaciones por autoidentificación indígena tenemos recibidas 12 en total. Impugnaciones en causa propia o personales tenemos 7. Renuncias a continuar en el proceso de selección de vocales, es decir, declinatorias a la postulación a vocales, tenemos 3 casos. Renuncias presentadas en sus instituciones los servidores públicos cuya constancia han hecho llegar a la Comisión de Constitución tenemos 26 casos. Asimismo, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Milton Barrón, explicó los próximos pasos que seguirá la comisión con la etapa de resolución de impugnaciones. Hay que recordar que la comisión tiene 2 días de plazo para resolver las impugnaciones en el turno que las mismas han llegado. Por tanto, invitamos cordialmente a ustedes, los medios de comunicación, a que puedan pasar por el salón donde estamos trabajando todas las fuerzas políticas que tenemos representación en la Asamblea. Las postulaciones habilitadas que no hayan sido excluidas por impugnación pasarán a la etapa de evaluación. La Comisión Mixta de Constitución evaluará los méritos y realizará la entrevista a las y los postulantes de acuerdo al reglamento para la designación de vocales al Tribunal Supremo Electoral. A partir del sábado hasta el día lunes, 3 días se va a trabajar en la evaluación de méritos de los postulantes. Los siguientes 3 días, es decir, a partir del martes, miércoles y jueves, se va a evaluar los conocimientos de los postulantes a través de las entrevistas. La Comisión Mixta de Constitución elaborará y aprobará el informe de evaluación en un plazo máximo de 2 días calendario finalizadas las entrevistas. El informe deberá incluir los antecedentes generales del proceso y el listado en orden alfabético de las personas que cumplan los requisitos y el mínimo de criterios establecidos en el reglamento para la designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral, para pasar luego a la etapa de elección a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y el informe será remitido con sus antecedentes al presidente de la Asamblea. Concluida esa etapa, entre el jueves y viernes de la siguiente semana, la comisión elabora el informe y lo va a remitir al presidente de la Asamblea Legislativa para que se convoque a sesión del Pleno a objeto ya de designar a los futuros vocales del Tribunal Supremo Electoral. Me interesaría renovar desde invitación a ustedes para que participen de todo el proceso y se sigue desarrollando en un ámbito de consenso. Como decía el senador, los invitamos a darse una vuelta y a ver que estamos trabajando todas las fuerzas políticas del Parlamento. Esa es la agenda que queremos seguir, de transparencia y de colaboración en el marco del consenso, hasta llegar a los 6 elegidos que serán elegidos obviamente en la Asamblea cuando el vicepresidente la convoque al recibir el informe. Amables televidentes, esta etapa continuará todavía con la etapa de evaluación de méritos, entrevistas y la decisión final de la Asamblea Legislativa para elegir a las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Desde el Departamento de Prensa de la Dirección de Comunicación del Senado, les estaremos manteniendo informado también a través de nuestras redes sociales y por este medio de comunicación. Amigos televidentes, con nosotros hasta la próxima. Deliberación ciudadana. Audiencias públicas. Análisis y debate en el trabajo de legislación, fiscalización y gestión. Encuentro legislativo.
Un espacio de difusión de leyes para comprender las normas que rigen en el país. Para que juntos podamos construir una asamblea digna, con identidad propia. Encuentro Legislativo.